Como Rodolfo bien dijo en su introducción, hemos formado este panel de extrema calidad con líderes de nuestra industria que son realmente los encargados de llevar adelante todo el potencial del oil and gas en la Argentina. Y cuando nos propusimos diseñarlo, lo que pensamos es básicamente en dos o tres preguntas y en un objetivo importante. Porque como Rodolfo siempre dice, estos forums son cortos y debemos nosotros pasar mensajes claros, concisos, para que ustedes puedan retornar y tener un conocimiento importante de los conceptos, de las cosas que hay que llevar adelante. Y este foro es un lugar especial para hacer eso, porque cubre empresarios líderes que va completamente across de todas nuestras industrias y de todas nuestras actividades económicas en la Argentina. Así que nosotros vamos a tomar eso como un objetivo para nosotros, para poder pasar mensajes importantes y para ustedes para que se los lleven. Yo quiero comenzar, les voy a mostrar un pequeño slide para setear ahí está, para setear un poco el background. Okay. Allí tenemos tres preguntas que creo que son las que nosotros de la industria recibimos con más frecuencia, tanto de los políticos, de la gente del sector y también de los que no son del sector. Y la primera pregunta que recibimos y que me gustaría que tal vez podamos hoy aclarar para todos ustedes es si el potencial de Vaca Muerta es realmente tan grande como dicen. Y escuchamos cosas que dicen Vaca Muerta puede salvar a la Argentina, puede superar las exportaciones de la agroindustria, es el futuro de la Argentina, es el presente de la Argentina, todo pasa por ahí, el gobierno nuevo y el anterior quieren dedicarse a eso. Vamos a intentar responder a eso. Y después una parte más difícil de eso es, que es la siguiente pregunta que nos hacen generalmente, es si el potencial ese es tan grande, como dicen, ¿a dónde estamos nosotros en la Argentina? ¿A dónde nos encontramos? ¿Al principio, en el medio? ¿A dónde nos encontramos? Y la siguiente pregunta, y tal vez inclusive más difícil, es ¿qué nos falta para conseguir ese potencial y hacerlo una realidad? Así que intentaremos contestar eso y déjenme mostrarles primero que nada la parte del potencial de Vaca Muerta. Ese gráfico de ahí muestra la producción del no convencional de gas y de petróleo en los Estados Unidos, que es el primer productor de este recurso. Las unidades, yo no las veo desde aquí, pero ustedes las deben ver probablemente en la pantalla grande. En el gráfico de la izquierda son BCF, la producción de los Estados Unidos, y ese gráfico llega más o menos a 60, 70, 80 BCF por día de producción en los Estados Unidos. Cosa que ellos lograron muy rápidamente, porque si ven, durante los 2 primeros años comenzaron a crecer y después aceleraron rápidamente. Y en el gráfico de la derecha ven lo mismo en los Estados Unidos del petróleo, y eso llega más o menos probablemente a 7, 8, 9 millones de barriles de petróleo, lo cual son cantidades sumamente importantes, que ellos lo han hecho rápidamente. Otro detalle a notar ahí es cómo esa producción puede bajar, se puede regular y se puede volver a incrementar, cosa que han hecho con el petróleo y también lo pueden hacer con el gas. Pero miren la dimensión de la producción. También miren a la Argentina, que está segunda en la reserva de gas y está cuarta en la reserva de petróleo del mundo de yacimientos de shale. Y miren dónde estamos nosotros en Argentina. El gráfico de abajo muestra cómo nos tomó una larga curva de aprendizaje, de unos 7 años probablemente, hasta que comenzamos a lograr subir esa producción. Aprendimos todo nuestro know-how, el learning curve, y comenzamos a hacer posible producir eso
ya en forma, con una escala importante. Pero también note la diferencia de escala en el eje Y. Lo nuestro está, hoy en día producimos unos 32 millones de metros cúbicos de gas en la Argentina del no convencional, lo cual es 1,2 BCF, si no veo mal, más o menos eso. Y lo otro dijimos de arriba que eran 50, 60, 70. Fíjense el potencial que nosotros podemos tener. Y lo mismo en el petróleo. El petróleo, hoy nosotros producimos 100.000 barriles de petróleo de vaca muerta del no convencional. Y el gráfico de arriba muestra 7, 8 millones. Es decir, que el potencial nuestro, y esto no lo duden, váyanse con esto claramente y ayúdennos a difundirlo, porque es una realidad. El potencial de vaca muerta no es multiplicar nuestra producción por 2, o por 3, o por 4, o por 5. Lo podemos hacer por 10, y por 20, o por 30. Y eso puede ocurrir muy rápidamente. Algunos de los proyectos que hemos hecho en gas, o inclusive en petróleo, en muy poco tiempo, en año y medio, han producido 20 millones de metros cúbicos un solo proyecto. De manera que si nosotros multiplicáramos eso con inversiones correctas, entre otras cosas, podríamos lograr eso. Y si multiplicáramos por 5 la producción hoy la Argentina produce en total 150 millones de metros cúbicos más o menos de gas y 30 del no convencional. Si multiplicáramos eso por 5, lo cual se podría hacer en 2 años y medio, eso significaría una exportación de probablemente de gas licuado de 10.000 millones de dólares. Y si multiplicáramos por 5 la producción de petróleo, que hoy es 100.000 barriles, eso significaría exportaciones por otros 10.000 millones de dólares. Eso se puede hacer en la Argentina, pero muchos dicen en 5 años. Si lo hacemos bien, en bastante menos. Pero ahora vienen las 2 preguntas más difíciles, y que es, bueno, ¿a dónde estamos exactamente? ¿Y qué nos falta para lograr ese potencial? Y para eso es que tenemos la suerte de gozar con este panel de expertos para tratar de dilucidar esas 2 preguntas importantísimas. Así que vamos a comenzar a entrevistarlos a ellos. Nuestro panel, si bien no lo voy a introducir porque ya ha sido introducido, yo quiero hacer una aclaración sobre por qué están ellos acá. Porque representan un poquito toda la cadena y una variación de backgrounds. Horacio Marín es el director general de Tecpetrol E&P. Tecpetrol es una compañía que ha sido muy exitosa en la parte de gas, en Fortín de Piedra, como lo saben, pero además es una compañía con fuerte impronta local, también con operaciones internacionales, pero con una fuerte impronta local. Daniel de Nigris representa, por otro lado, a una de las mayores compañías del mundo, productoras de petróleo y gas, que además tiene muchísima presencia en los Estados Unidos, está liderando la producción de Shell, además de ser un líder en el mundo como compañía multinacional. Así que ahí tenemos una visión distinta. Tercero también está Oscar Sardi, que es el CEO de TGS, y él puede hablar de cómo transportar todo ese gas que podemos llegar a exportar. Y por último, y no menos, nos acompaña Marcos Brown, que es el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía de YPF, y es ni más ni menos quien setea la estrategia del gas y de la energía en YPF, que es nuestra principal compañía en el país de petróleo y gas. Así que estamos muy bien representados para tratar de responder esas preguntas. Entonces, vamos a intentar atacar eso. Y con ese background, déjeme comenzar por Horacio. Entonces, Horacio, como bien decíamos, Tecpetrol hizo gran desarrollo en Fortín de Piedra en un tiempo récord, en 1 año y medio o menos. Yo los conocí a vos y a Carlos Ormachea en enero del 2017. Unos meses más tarde, en mayo, me dijeron los dos
que iban a hacer esto de Fortín. Yo entendí que iba a tomar 2 o 3 años y me miraron y me dijeron, no, 2 o 3 años no, me dice, en los próximos 3 meses nosotros vamos a ya tener 5 rigs ahí y vamos a empezar. Y así fue. Y la pregunta para vos es entonces un poco, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hizo Tecpetrol? ¿En qué ventajas competitivas se basó, tanto propias o de la Argentina, de tecnología? ¿Cuál fue? Contanos un poco cómo hicieron para hacer eso y que sirva eso de ejemplo probablemente para replicarlo. Bueno, nosotros no llamamos ejemplo. Bueno, primero, buenos días a todos. No decimos ejemplo, porque ejemplo es algo a seguir como algo excepcional. Hicimos algo que lo puede hacer todo el mundo. Ahora, ¿qué hicimos? Primero nos planificamos con mucho tiempo este proyecto de Vaca Muerta. Nosotros Vaca Muerta lo teníamos como con 3 años con anticipación, entonces analizamos mucho Estados Unidos, cómo hacían, qué hacían los ganadores. Aprendimos muchísimo de la gente de acá, de YPF. YPF también nos ayudó mucho para que podamos lograr este proyecto. Marco en especial, que nos permitió, nos tomó hasta 5 millones de metros cúbicos de gas por día, que es lo que nos permitió subir la producción. Entonces, primero analizamos eso, sabíamos, o por lo menos, cuál era el camino a seguir, porque la curva de aprendizaje, como bien dijiste vos, cuando pones 7 rigs, como hicimos nosotros, entre 6 y 7 rigs con en distintos momentos, cada error costaba $500 millones. Nosotros nos dábamos cuenta si los pozos estaban bien o mal hechos luego de haber invertido $500 millones. Entonces aprendimos mucho de lo que se estaba haciendo en Argentina, pero la curva de aprendizaje dijimos, vamos a volcarnos más en lo que se está haciendo en los Estados Unidos, en yacimientos de gas que son equivalentes a Vaca Muerta, y eso es lo que hicimos. Comparamos, tomamos ese ejemplo, luego tomamos 2.000 pozos que era de la gran base de datos que hay en los Estados Unidos que correspondían a Vaca Muerta. Tomamos esa base de datos, analizamos los 2.000 pozos, cómo fue la curva de aprendizaje, nos quedamos en el último momento, lo verificamos técnicamente con simulación numérica de reservorios y dijimos, este es el camino, y nos fue bien. Por supuesto que ayudó la geología. Pero por otro lado, que es muy importante, nosotros producíamos 0 y Fortín de Piedra era Patagonia. No teníamos un solo caño, no teníamos nada. Y construimos la infraestructura también en 18 meses. Invertimos en total $2.000 millones en los 18 meses, de los cuales $800 millones fueron infraestructura. Entonces, fuimos poniendo los pozos, bueno, un típico planificación donde a medida que las plantas iban ingresando, íbamos aumentando la producción y llegamos de 0 a 17,5 millones de metros cúbicos por día en 18 meses, que es el 13% de la producción de Argentina. Hoy acabamos la semana pasada de terminar toda la infraestructura y hoy tenemos una capacidad de más de 20 millones de metros cúbicos para producir. Hicimos 80 pozos horizontales. Al principio, el largo del pozo lo hacíamos a lo que se estaba haciendo en Argentina, 1.500, y hoy hacemos 2.500. El 2.500, lo que sí les quiero decir a todos, que el largo tiene que ser, desde el punto de vista técnico, económico, es infinito el largo del pozo. Si yo podría hacer un pozo de 45 kilómetros, desde el punto de vista marginal es lo mejor. El tema es el equipamiento. Entonces, nuestros cálculos para la característica de Fortín de Piedra es que 2.500 metros, la siguiente fractura marginalmente deja de ser económica por el equipamiento existente en la Argentina. Bueno, y las dos últimas cosas que quiero continuar es, logramos también esto por la impronta del Grupo Techin. Trabajamos con Techin Ingeniería en Construcciones, que fue la que hizo toda la infraestructura, e hicimos un equipo de trabajo como si fuese Techin Tecpetrol. Y eso se pudo hacer también porque cuando uno
está dentro del mismo grupo, es mucho más simple realizarlo, y esa sinergia, incluida con Tenaris, nos permitió lograr los resultados. Y la otra impronta que yo creo que nosotros, esa es una contribución que le dimos, por lo menos estoy convencido personalmente que ayudamos a nuestra industria, y luego es superada, lo cual es lógico y está muy bien, fue en la productividad. Nosotros cuando ingresamos, lo que veíamos comparado cuando íbamos a ver a Estados Unidos y nos quedábamos en los pozos, yo personalmente fui también, y nos quedábamos en los pozos y mirábamos cómo operaban, que había una gran diferencia en la productividad, sobre todo en las fracturas, comparado con lo que veíamos que hacíamos acá en Argentina. Y lo que hicimos es generamos una división de ingeniería industrial de exactamente la misma que puede tener la industria metalúrgica. De hecho, tomamos gente de Tenaris que vino a trabajar con nosotros, hicimos todo el proceso y en 2 meses mejoramos 66% la productividad. Pasamos de unas 3, para no entrar en temas muy técnicos que nadie lo va, pero de 3 fracturas a 5 y media. Y luego eso se replica, instantáneamente ya lo empieza a hacer YPF, lo empieza a hacer Vista, lo mejoran, y eso es lo que necesita nuestra industria, que nosotros mejoremos, mejore YPF, mejore, y todos vayamos cada vez haciendo las cosas con mucha más productividad. Muy bien, dijiste muchas cosas importantes, yo quiero rescatar para que vaya quedando algunos conceptos que creo que son claves. Dijiste que pasaron de producir de 0 al 17% de la producción en Argentina. Al 13%. Al 13% en 18 meses. Sí. Una sola compañía, un solo proyecto. También dijiste que, de manera que si hubiesen otros, eso se puede multiplicar rápidamente. Dijiste también que la infraestructura no estaba, que no es poca cosa. Porque eso demuestra que en un país donde con frecuencia escuchamos nosotros que el problema de la Argentina es la falta de infraestructura. Y evidentemente no, porque esa infraestructura no estaba y se hizo rápidamente. La Argentina evidentemente tiene capacidad de hacerlo. Y lo otro que dijiste es que muchos lo pueden hacer. Yo te hago un follow-up de una pregunta antes de seguir con el resto del panel. ¿Cuánto crees de eso, del éxito que realmente, o por supuesto, se debe al manejo de Tecpetrol y sus eficiencias y todo lo que vos nombraste? ¿Y cuánto otro a la ventaja competitiva de la Argentina? Porque dicho sea de paso, no hay otro país en el mundo, además de los Estados Unidos y un poco Canadá, que haya logrado producir un yacimiento no convencional en forma medianamente de escala. Así que, ¿qué porcentaje le das ahí a Tecpetrol y a lo de ustedes y al environment de la Argentina en general? Yo creo que la planificación, siempre comentamos que el unconventional, siempre decimos nosotros por lo menos que es Walmart. Entonces la planificación es un negocio de mucha, si querés, de mucha rotación. Hay que estar en toda la cadena de valor porque si no se pierde mucho valor en el medio. En cambio, el no convencional, el otro extremo sería un yacimiento como Camisea en Perú, que con 20 pozos produce la mitad que la Argentina. Se hacen esos 20 pozos en 2 años y por los próximos 40 años no tenés que hacer nada. Eso es Apple. La planificación es muy importante, pero también, como decían alguna vez, la geología ayudó. Creo que el trabajo que había hecho YPF en Loma Campana, que desriqueó una zona muy importante, más todas las otras compañías como ExxonMobil, Total, PAE, que venían haciendo pozos que ayudaban a desriquear, eso ayudó a que nosotros pongamos el acelerador. Creo que después en nuestro proyecto en gas debe haber mucha menos duda de que Vaca Muerta puede ser una realidad en gas. Así que es muy difícil decirte cuál, pero la planificación en no convencionales es clave para no fracasar. Entendido, muy bien. Y con eso del gas me das un buen pie
para pasar a Daniel, líder de ExxonMobil para Argentina, y ellos están en todo el mundo, en todas las cuencas, evidentemente líderes en Estados Unidos en la producción de shale, en la Argentina con sus proyectos. Pero entonces contame, Daniel, un poquitito, ya no tanto del gas, porque decimos que también el petróleo es una gran posibilidad de multiplicar por 5 a 500.000 barriles, y después de todo el petróleo no hay que licuarlo, ya está licuado, es más fácil de transportar. Así que contame un poco desde el punto de vista de Exxon, ¿cómo ven eso ustedes del petróleo? ¿Qué futuro le ven? Y también un poquito cómo transfieren lo de Estados Unidos a la Argentina. Sí, con todo gusto, buenos días y gracias por la invitación. La transferencia de tecnología, déjame empezar un poco por el final de tu pregunta. Exxon, por ahí para el auditorio que menos familiarizado con el tema de crudo y de gas y de la industria, ExxonMobil es la empresa más grande del mundo que cotiza en bolsa relacionada al negocio de petróleo y crudo, ¿no? De petróleo y gas. En el año 2009, cuando vemos en Estados Unidos la irrupción de los no convencionales, en ese momento había un número significativo de plantas de regasificación de gas licuado para importarlas a Estados Unidos. Se importaba el gas licuado y se ponía en la red. Y a partir de ese momento empieza lo que vos de alguna manera comentaste en la apertura, que es toda esa nueva producción de no convencionales. El nombre, digamos, es simplemente para diferenciarlo hasta del proceso productivo, que es más modalidad factoría, más industrial, más parecido quizás a lo que varias de las empresas de ustedes realizan, a diferencia de todo el esfuerzo exploratorio, costa afuera, aguas profundas, que tiene la otra parte de la industria también dentro de su portafolio, ¿no? Y en ese 2009 Exxon en Estados Unidos adquiere la empresa XTO, que es una de las empresas líderes de producción no convencional en Estados Unidos. En Estados Unidos operamos, para que ustedes tengan una idea, 55.000 pozos de no convencional. Acá solamente ExxonMobil, ¿no? Aquí en Argentina hay un poco más de 1.000 en Vaca Muerta. Entonces, esa transferencia de tecnología ayuda mucho porque estamos prácticamente trabajando en tiempo real, transfiriendo todo el diseño de los pozos, el diseño de la estimulación hidráulica, que es básicamente la fractura del pozo horizontal, en cuanto a su diseño, a Argentina. O sea, nosotros estamos trabajando con modelos que son prácticamente iguales. Y es una transferencia de curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Nosotros, en vez de hacer el mismo camino que recorrió Estados Unidos de 20 años haciendo prueba y error para poder completar un modelo productivo en no convencionales, hoy Argentina tiene ese beneficio en forma inmediata a partir de las empresas que están trabajando aquí en Argentina, ¿no? Así que bueno, es muy importante, creo yo, para rápidamente llevar esto a niveles de productividad, como decía Horacio, y también a niveles de competitividad que son requeridos para la alocación de capital, ¿no? Nosotros aquí en Argentina, y quizás de alguna manera por los aprendizajes también en Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá fueron los primeros países en desarrollo no convencionales y Argentina es el único país fuera de Norteamérica donde estamos haciendo este tipo de desarrollo. Múltiples factores para esto, pero el más importante, y le diría crítico, que no podemos cambiar, es la geología, ¿no? O sea, nosotros podemos mejorar infraestructura, marco regulatorio, competitividad. Si la geología no es clase mundial, es muy difícil poder competir por capital. Y Vaca Muerta en este sentido es clase mundial, es un tipo de reservorio o de activo en realidad, clase mundial. Que significa básicamente que luego de varios pozos que nosotros hemos realizado, hablo ahora en particular de Exxon en Argentina, estamos logrando los niveles de productividad que pueden competir y que son similares a los mejores pozos nuestros también en las cuencas de Estados Unidos, ¿no? En particular, un aprendizaje también en Estados Unidos que evidentemente ya sirvió para Argentina, es que
si bien hay un componente doméstico, local, de marco regulatorio que puede mover el racional de la inversión, lo que nos es muy difícil saber y controlar, y de hecho no lo podemos controlar, es cómo el mercado en el mundo va a evolucionar, ¿no es cierto? Entonces, los volúmenes, el suplido y la demanda mundial, en consecuencia los precios y los stocks, no lo controlamos. Entonces, es muy importante, y en Argentina en particular, en Neuquén, tenemos esa posibilidad, tener distribuido el riesgo de hidrocarburífero, le llamamos nosotros, que es poder movernos entre gas y producción de crudo y mantener activo la cuenca y activo las inversiones, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos, luego de la irrupción y los enormes volúmenes producidos de gas, ¿qué pasó? El precio de gas doméstico, simplemente como métrica, les digo, más allá de las unidades, pasó de 10 u 11 dólares por millón de BTU a 2. Entonces, un éxito enorme. Claro, para las compañías petroleras tuvieron que empezar a buscar la posibilidad de mantener rentabilidad y se fueron moviendo a lo que hoy es petróleo crudo, producido de no convencionales. Y simplemente para darles un ejemplo, en una cuenca, la cuenca es el lugar donde uno se focaliza en la producción, donde la roca madre productora de hidrocarburos tiene buena calidad y es competitiva. Y hoy estamos viendo mucha actividad que se movió a la producción de lo que es shale oil, que sería crudo no convencional. Uno de los yacimientos o cuencas donde nosotros estamos trabajando fuertemente es en Permian, que es en el oeste de Texas y el sur de New Mexico. Esa zona hoy pasó de producir en el 2011, que les digo, en el 2011, para darles una idea también de la línea de tiempo, ¿no? En el 2011, yo en particular en Neuquén abrí la oficina de ExxonMobil de la compañía ExxonMobil Exploration. En el 2011 la cuenca de Permian producía 1 millón de barriles, que es básicamente el doble de lo que produce 1 millón de barriles por día, el doble de lo que produce Argentina. Hoy está produciendo solamente esa cuenca 4 millones. Fíjense el dramático incremento y rápido, y le permite a Estados Unidos, y con una, digamos, simplemente transferencia conceptual, podría ser el mismo potencial para Argentina, estar ahora realmente a niveles prácticamente de autoabastecimiento en los commodities de hidrocarburos, ¿no? Así que es muy importante también la producción de crudo para Argentina. Lo vemos nosotros, y obviamente cuando se produce crudo, también se produce gas, o sea, ¿no? Es como sale también gas que se llama asociado en la producción de crudo, ¿no es cierto? Entonces, esto genera para ustedes, para las industrias, enormes beneficios, porque nosotros vimos esto inicialmente como una oportunidad de suplido doméstico, donde Argentina, de lo único que estamos seguros es de cómo declinan los yacimientos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros veíamos una oportunidad de suplido doméstico, tanto para gas, hasta más de 3, básicamente prácticamente el 80% de lo que hoy se produce, que iba a estar como en falta de suplido, y en números similares para crudo. Eso es lo único que tenemos certeza, bastante certeza, digamos, de cómo declina todo eso, ¿no? Todo el resto es oportunidad de suplido, que puede ser doméstico, creando empleos, creando, como decía Horacio también, una red de pymes que están básicamente traccionadas por la operación y la producción de crudo y de gas. Y básicamente es una cadena de valor completa que se beneficia de este tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad doméstica, al empezar a producir nosotros y los colegas también, digamos, pozos realmente muy productivos, pasamos a visualizar también una oportunidad de suplido de exportación. Y eso genera, aparte de empleo, aparte de regalías y aparte del resto de los impuestos de la cadena de valor, genera también divisa, porque la posibilidad de exportar en el corto plazo cantidades significativas de petróleo crudo
estamos hablando de los próximos años, digamos, a partir del año que viene y del otro, ¿no? A veces, cuando nos sentamos los petroleros a hablar de estos temas, o los empleados de empresas petroleras, siempre la conversación es a 30 años, ¿no? Esta es una de las oportunidades donde estamos hablando de los próximos años cercanos que lo vamos a poder ver nosotros, ¿no? Así que bueno, la oportunidad de crudo es otra oportunidad muy importante que genera también la posibilidad de exportaciones significativas y ingreso de divisas por ese mismo flujo de exportador, ¿no? No sé si me extendí mucho. No, está perfecto. Claro, dijiste todas cosas importantes. Yo quiero ir rescatando un par de esas para irlas recordando. Vos dijiste que una compañía como ExxonMobil, es importante notarlo, en el shale, en la exploración de shale, están solamente presentes en los Estados Unidos y en la Argentina. Y eso habla un poco entonces del potencial de la Argentina y confirma el potencial de la Argentina. ¿Por qué la Argentina y no en otros lugares? Lo otro que dijiste, evidentemente, ya también para irlo anotando en nuestras mentes, es la posibilidad de crecer eso muy rápidamente. Y hablaste del Permian, donde hasta donde estoy informado, los últimos anuncios de ustedes eran con la necesidad, o con las promesas, proyecciones de invertir $50.000 millones en los próximos 5 años para producir nada menos que 600.000 barriles de petróleo. Y mi pregunta va a ser, no me la respondas ahora, va a ser ¿para cuándo los $50.000 millones en Vaca Muerta? Pero esa te doy un tiempo más para pensarla. Pero antes de eso quiero cumplir un poquito con la formalidad, porque teníamos un video de ExxonMobil que muestra un poquitito la presencia de ellos en la Argentina y alguna idea de lo que es Vaca Muerta. Es un video corto, obviamente no es una propaganda de ExxonMobil que no necesita propaganda, pero tal vez nos sirve para poner un poco de background de eso, así que sí podemos... Creo que también va a ayudar un poco a entender la zona de operaciones, ¿no? El viejo dicho que una foto vale más que 1000 palabras, les va a poder mostrar un poco el lugar donde operamos. Y también el video incluye un centro de servicios en Argentina. ExxonMobil, perdón, ya alargamos con el video, pero ExxonMobil tiene un centro de servicios que brinda exportación de servicios y da básicamente soporte a ExxonMobil, al circuito ExxonMobil, que tenemos 2.000 empleados aquí en Buenos Aires, todos profesionales, contadores, licenciados de distintas categorías, bilingües que dan servicio a ExxonMobil interno, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Venimos del gas, pasamos un poco por el petróleo, la producción, las posibilidades de producir y multiplicar esas producciones rápidamente. Hablando del gas, requiere procesamiento, requiere ser transportado, eventualmente licuado, tiene toda una cadena de valor compleja que presenta muchos
desafíos. Y por eso está con nosotros Oscar Sardi, CEO de TGS. Y la pregunta que yo te quisiera hacer, Oscar, respecto de TGS. TGS ha sido una compañía tradicionalmente, evidentemente, del midstream, del transporte del gas, pero sin embargo, en Vaca Muerta han ido un poquito más atrás en la inversión en la cadena de valor, con inversiones importantes y fuertes, supongo que de alguna manera especulando hacia el futuro. Contame cómo fue esa decisión, por qué invierten en eso, qué potencial ven en Vaca Muerta y cómo lo han hecho, y el cambio de un poquito, si querés, de ampliar la estrategia y la cobertura y la inversión de TGS en la cadena de valor del gas. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Rodolfo, Lide, por la invitación. Bueno, como todos ustedes saben, Transportadora Gas del Sur es una empresa que nace en el año 92 como una empresa de transporte. Y como muy bien dice Mariano, bueno, con el tiempo fuimos diversificando nuestro portfolio de servicios. Vaca Muerta nace allá por el año 2014-2015 como una idea, tratando de imitar un poco lo que se hacía en Estados Unidos. En aquel momento no estaban dadas las condiciones para poder entrar en el proyecto. En el año 2016 cambiamos los accionistas de la compañía y bueno, la idea se transforma en un proyecto concreto que finalmente, y después de un año y medio, logramos a través de la provincia de Neuquén obtener lo que es la concesión de transporte de gas fuera de especificación, no apto para un sistema de transporte regulado. Lo importante de esto es que la visión que tuvimos en ese momento fue primero intentar que los productores dejen de hacer instalaciones como es la parte de transporte y acondicionamiento, entendiendo que Vaca Muerta iba a demandar poner foco en lo importante, que es la exploración, en este caso, que no había que hacerla demasiado porque sabemos que la materia está ahí abajo, y la producción fundamentalmente. Bueno, así nace, como decía, la concesión. Esta concesión se materializa luego con una red de gasoductos, ¿sí?, de 150 kilómetros de longitud que cruza todo Vaca Muerta y que básicamente busca captar toda la producción que las distintas áreas están desarrollando en la zona. Inmediatamente de haber obtenido esta concesión empezamos a tomar contactos con distintos productores. Se hicieron los contratos con el mínimo volumen indispensable, o sea, acá no hubo un take or pay o un delivery pay de importantes volúmenes, punto a destacar por parte de los accionistas que tomaron una decisión de inversión de riesgo, ¿sí? Para que tengan una idea, el gasoducto que diseñamos, que cruza todo Vaca Muerta, es un gasoducto de un potencial importante, puede transportar hasta 60 millones de metros cúbicos por día, estamos hablando de 36 pulgadas, no es un caño menor. Piensen, y lo decían anteriormente, el consumo de Argentina está en el orden de los 150 millones de metros cúbicos días, o sea, es realmente un gasoducto importante que ha comenzado ya a operar en un 80%, esperamos terminarlo a fin de año ya y tener todo en condiciones, pero la realidad nos dice que hoy estamos en 3 millones de esos 60 millones de metros cúbicos día, o sea que confío plenamente en lo que dijeron mis colegas, que van a seguir produciendo y van a invertir, y espero que te responda la pregunta el monto de inversión, porque claramente eso le va a dar vida a nuestro proyecto. En todo esto, digamos, lo importante para destacar es que estamos concentrando una actividad en quien sabe llevar adelante la actividad. Esto es liberando un poco al productor, como decía al comienzo, de lo que es todo el desarrollo del gathering, ¿sí?, en lo que es Vaca Muerta. Para que tengan idea, y cuando hablamos de potencial de Vaca Muerta, gas no convencional en el mundo hay en más de 45 países. Sin embargo, los que tuvieron la capacidad de desarrollar la tecnología y obtener los recursos, lo mencionaba Mariano anteriormente, son solamente 4. Y dentro de esos 4 países está Argentina. La verdad que cuando uno visita Vaca Muerta se sorprende del nivel de tecnología que hay y de la capacidad técnica de nuestra gente para llevar adelante todos los procesos que muy bien Daniel y Eduardo estuvieron explicando. Entonces creo que por delante tenemos realmente un desafío importante. El gas no convencional Argentina son 800 TCF, en Vaca Muerta hay 580, un número redondo 600,
De eso los especialistas dicen que se puede recuperar solamente entre el 20 y el 30%. Asuman el 20, son 120 TCF. La Argentina tenía reservas en el pasado por 16 TCF y consumimos anualmente 1.5 TCF. Así que imaginen el potencial que tiene Vaca Muerta para abastecer al mercado local, por supuesto como primera medida, pero para proyectarse luego en lo que es exportación, generando divisas para este país. Por lo tanto, digo, y un poco para reforzar esta idea, reglas claras, ¿sí?, que nos permitan a todos trabajar con un sendero conocido y sabiendo que lo que decimos hoy claramente lo vamos a estar cumpliendo mañana. Si esto se logra, creo que el potencial y los desafíos que tenemos por delante realmente son muy importantes para beneficio de este querido país, ¿no? Yo quisiera, si me permitís, son 2 minutos, bueno, compartir con ustedes también un video que les va a mostrar un poco lo que es Vaca Muerta, porque cuando hablamos de Patagonia hablamos de Bariloche, San Martín de los Andes. Bueno, la idea nuestra, y ya un poco comenzó Daniel, es incorporarnos un poco a la Patagonia que permanentemente nosotros compartimos con nuestra gente. Así que, si es el video de TGS, si lo pueden pasar, gracias. Bueno, acá voy comentando, estos son los inicios de la obra, como les decía, son 150 kilómetros, esto es Patagonia. Vamos de sur a norte, es el gasoducto. El gasoducto finalmente, y lo vamos a ver sobre el final del video, acá está el área, termina en una planta de acondicionamiento de gas, donde el gas previo al ingreso a los sistemas de transporte, tanto el de TGN como el de TGS, tiene que ser acondicionado, es decir, puesto en especificaciones para poder ser transportado por los sistemas regulados. Esta es la parte donde estamos construyendo la planta de acondicionamiento de gas. Es una planta que tiene una capacidad de 5 millones de metros cúbicos. Les decía que todo el gasoducto tiene una capacidad de transporte de 60 millones. Y la idea, por supuesto, es avanzar con esta planta, seguir expandiéndola, en la medida que la producción lo justifique. Que esperemos que sea muy rápido todo eso, ¿no? Para bien de todos. La inversión inicial, como les decía, de 300 millones de dólares es lo que están viendo ustedes ahora, el gasoducto más la planta. Pensamos seguir creciendo en inversión hasta 800 millones de dólares y en algún momento el acondicionamiento pasarlo a procesamiento. Esto es aprovechar todos los productos que vienen con el gas natural, extraerlos en Tratayén. Esto es etano, propano, butano y gasolina. Y posteriormente, bueno, esos productos fraccionarlos, almacenarlos y finalmente despacharlos, ¿no? O sea que esto es parte, digamos, de toda la cadena de valor en la cual estamos como TGS, bueno, trabajando. Muy bien, muy claro. Y otra vez 2 cosas importantes, hay 2 o 3 números que quiero que queden en la memoria de nosotros. Ahí, inversión a riesgo de 300 millones de dólares. Por algo ocurre, por algo se está haciendo antes. Es confianza en ese momento en lo que va a suceder en el país. También demuestra que la Argentina no tiene problemas en construir infraestructura. Y saquémonoslo de la cabeza, porque constantemente nos dicen el problema de la Argentina es la infraestructura. Y yo diría la ventaja de la Argentina es que puede construir infraestructura. La mayoría de los países del mundo que tienen petróleo y gas, excepto por supuesto los Estados Unidos, tienen serios problemas en construir la infraestructura, porque falta toda esa cadena de valor que va alrededor de eso. La Argentina no tiene ese problema, como ahí bien va quedando en claro. Y dijiste también, hablando del potencial, 150, 160 años de producción. Así que bueno, muy bien, ahí vamos cubriendo la parte del transporte y del procesamiento y la importancia del gas. Y con eso voy a pasar a Marcos, vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía de YPF,
porque Marcos, vos en tu posición, entre otras cosas, claramente tenés la responsabilidad de dirigir la estrategia de YPF en energía en general y, por supuesto, en el gas, que es una parte clave del desarrollo de Vaca Muerta. Y vos también tenés un video. Con quiero pedir disculpas para mi amigo Horacio, que no tiene video. Me dijo que no traigas video, no tenés tiempo. Me durmió. Porque o sea, el año que viene vengo con 2 videos. Y venimos con Carlos Ormachea y hablamos los dos. ¿Sí? Vamos a repartir los videos. Yo creo, sinceramente, lo vamos a hacer. Ninguno de ellos necesita video y la idea es ilustrar, sinceramente, un poco la cuenca y ponerlo en gráficas. Pero recojo el guante, Horacio, definitivamente. Bueno, entonces vamos adelante probablemente con el video de YPF. Sí, gracias Mariano, primero por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá y como bien vos decías, ¿no? Discutimos preparando este panel cómo afrontar el primer desafío que generalmente tenemos cuando estamos frente a audiencias multisectoriales y no especializadas en lo que hacemos nosotros. Y siempre en muy poco tiempo hay que tratar o nos gusta transmitir mucho con la mayor claridad posible, ¿no? Y por eso es que nosotros, en particular de YPF, y para no ser menos que los demás, pero siempre con la idea de ser claros, armamos este video que es bastante más específico del desafío que sentimos que tenemos por delante, que es desarrollar la gran infraestructura necesaria para poder tener esa capacidad exportadora de todos los hidrocarburos que desarrollemos como gas natural en el upstream, ¿no? Así que ese video se centra especialmente en esto y bueno, después hablamos alguna cosita más, pero creo que está bueno que lo puedan ver. En el subsuelo de la Patagonia Norte Argentina se encuentra un yacimiento no convencional, con reservas de gas natural, cuya magnitud se ubica en el segundo lugar del ranking mundial, Vaca Muerta. En YPF hemos decidido liderar el proyecto de desarrollo de gas natural de Vaca Muerta, promoviendo la formación de un consorcio de productores para la industrialización y exportación del gas natural licuado hacia los consumidores del mundo, sumando a la Argentina a un grupo selecto de 20 países a nivel mundial, con condiciones de exportar GNL a través de proyectos de alta complejidad e inversiones multibillonarias. Dimos el primer paso a fines del 2018, con la contratación de una unidad de licuefacción flotante de pequeña escala, Tango FLNG, transformándonos en pioneros en la utilización de esta tecnología en el continente americano. Para alimentar esta unidad, se instaló en tiempo récord una planta de acondicionamiento de gas natural. Tango FLNG nos está permitiendo exportar los excedentes estacionales del gas producido en Vaca Muerta, en forma de gas natural licuado. Estamos desarrollando un proyecto 10 veces mayor a Tango FLNG, con una capacidad inicial de producción de 5 millones de toneladas de GNL al año. Un proyecto que conectará a través de un gasoducto las gigantescas reservas en Vaca Muerta con una planta de última tecnología ubicada a 600 kilómetros de distancia, en un predio de 300 hectáreas, suficientes para expandir el proyecto a medida que evolucione. En esta planta se licuará el gas natural luego de haberlo separado de los componentes más pesados, que se comercializarán por separado, posibilitando además la creación de un nuevo polo petroquímico. El gas licuado será almacenado en tanques criogénicos que lo mantendrán a 160 grados bajo cero, esperando el momento de ser embarcado en los buques metaneros para llevarlo hacia los principales mercados consumidores del mundo. Esto se realizará a través de la construcción de un nuevo puerto que facilitará el proceso. Como una alternativa a la planta terrestre, también estamos evaluando contratar una unidad de licuefacción flotante de capacidad mayor a la del Tango FLNG. Tal embarcación podría producir inicialmente unos 2,4 millones de toneladas de GNL por año y podría empezar sus operaciones en un tiempo menor al de una planta terrestre de gran escala. Cuando la planta esté finalizada, va a permitir incrementar la producción argentina de gas, generando más de 5.000 puestos de trabajo y transformándose en una de las principales fuentes de ingresos para la compañía y de divisas para el país. Este proyecto de alta complejidad y gran magnitud requiere un marco jurídico y regulatorio claro, en consenso con los productores y demás actores que decidamos llevarlo adelante.
comprometiéndonos siempre a respetar a las comunidades locales, a nuestro territorio y a nuestro medio ambiente. En YPF estamos convencidos de nuestro rol y capacidades para liderarlo y hacer de este sueño realidad. De esta forma, nos proponemos potenciar al máximo los recursos que nos ofrece Vaca Muerta para Argentina y el mundo. YPF, energía que nos une. Bueno, muy bien, muy interesante, muy gráfico, Marcos, también mostrando la complejidad y la magnitud del desarrollo de gas licuado para un país. Y esa complejidad y esa magnitud de inversión necesaria nos trae un poco la pregunta que recibimos en forma seguida, es: los proyectos de gas licuado en el mundo están avanzando, hay muchos proyectos en prontas FIDs y siendo estudiados y que prontamente serán sancionados, a pesar que tal vez no alcanzan a cubrir la demanda en unos años. Pero, ¿qué ventajas tenemos? Sacando la macroeconomía, probablemente, dejemos esa de lado por el momento, sacando la macroeconomía, ¿qué ventajas tenemos en Argentina para poder desarrollar un proyecto tan ambicioso y de semejante complejidad? Bueno, lo primero que mencionaría, y diría con orgullo, que lo que tenemos mucho en Argentina son muchos ingenieros, que acá estamos representados varios, ¿no? Y realmente, sí, como bien vos lo decís, dejando la coyuntura de lado y la macroeconomía, lo que nos hemos cargado al hombro, yo creo que todos, y todos los que estamos acá representados hoy, y a las empresas que representamos, es justamente el desafío de intentar hacer las cosas bien y lo mejor posible, ¿no? Y trabajando desde la ingeniería, en YPF entendemos que el principal rol que tenemos como compañía es poder planificar, así como comentaba que habían planificado en Tecpetrol el desarrollo de Fortín de Piedra, planificar, digamos, con el mismo grado de precisión las cosas para poder llevarlas al punto óptimo donde, en lo que de nosotros dependa, podamos ser lo más competitivos a nivel mundial con proyectos de similares características. Bien vos lo decías, en el mundo hay muchos proyectos, hay más de 100 proyectos compitiendo con el nuestro acá en Argentina para abastecer los mercados mundiales de GNL, que tienen una perspectiva de crecimiento fenomenal. Hoy el mercado mundial de GNL es de 300 millones de toneladas, se espera que se duplique para fines del 2030 hacia el 2035, y la magnitud de inversiones que hay que hacer a nivel mundial para acompañar ese crecimiento de la demanda es realmente fenomenal. Pero realmente hay recursos en todo el mundo con capacidad de ser desarrollados para poder alcanzar esa demanda, y nosotros somos uno más en la carrera compitiendo para lograrlo, ¿no? Tenemos una estimación todos más o menos consensuada a nivel mundial de cuál es el precio que la demanda en el sudeste asiático va a estar pagando por ese producto, y el desafío es nosotros poder llegar a abastecer ese mercado a ese precio compitiendo con otros en otras latitudes, ¿no? Entonces, la verdad que nos hemos tomado muy en serio el trabajo de desarrollar toda la ingeniería necesaria para poder hacer esto bien, para hacerlo eficientemente, para hacerlo con los recursos que tenemos en Argentina, y todo ese trabajo es el trabajo al que en YPF nos hemos abocado un montón este último prácticamente año y medio, ¿no? Trabajando con compañías de renombre mundial, con compañías de ingeniería que ya han participado en los proyectos más importantes que en el mundo se han desarrollado, y también con mucha conversación, mucho workshop de intercambio de conocimientos con compañías de renombre internacional que, como productores de gas y petróleo también, han estado involucrados en proyectos de este tipo, ¿no? Con el principal objetivo de aprender todo lo que hay para aprender para no equivocarnos, ¿no? ¿Y por qué creemos que esto es tan importante? Porque uno tiende como sector a demandar o a pedir de los otros estamentos del Estado o de la economía en general que nos apoyen para hacer de esto lo más competitivo posible, ¿no? Y realmente hay mucha posibilidad de equivocarse cuando uno se embarca en un proyecto de esta magnitud y no hace las cosas bien. Estamos hablando de un proyecto de infraestructura, como decía el video, de aproximadamente 5 millones de toneladas de capacidad de exportación de GNL, y otro desafío es también que todos ustedes entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Con 5 millones de toneladas. Yo pensaba cómo transmitirlo con claridad, y encontré una cosa piola, que 1 millón de toneladas, una tonelada de gas natural licuado es igual que 1 tonelada de soja. Para empezar, porque pesa lo mismo, eso no hay que discutirlo, ¿no? Y segundo, porque
vale $300 más o menos la tonelada, ¿no? Entonces, siempre que uno compare lo que nosotros estamos queriendo hacer en nuestro sector, y estamos hablando de exportar 5 millones de toneladas, después de 10, después de 20 millones de toneladas, llegar a 30 en el futuro, lo que fuera, sumar a eso todas las toneladas equivalentes de petróleo que son más o menos parecidas, bueno, uno tiene una comparación muy clara para hacer con los 56 millones de toneladas de soja que se exportan en Argentina y que también valen esos $300 más o menos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos queremos exportar las primeras 5 millones de toneladas adicionales de gas natural en estado líquido a 160 grados bajo cero, es muy parecido a exportar 5 millones de toneladas de complejo sojero porque vale prácticamente lo mismo y de contribución a la economía es muy parecido. Ahora, es tan grande el desafío, es tan grande la magnitud concentrada del proyecto y la infraestructura que hay que desarrollar, que es un proyecto que no ha tenido precedente en Argentina, porque es muy distinto desarrollar un complejo industrial de 5.000 millones de dólares en un lugar, en un predio chico, decíamos de 300 millones de hectáreas para la planta futura, pero nos iniciamos en un porcentaje de ese predio menor de alrededor de 50 hectáreas. Ahí hay que concentrar una inversión de 5.000 millones de dólares, que es un montón de fierro, un montón de ferretería, obviamente mucha tecnología, muchos recursos que hay que poner a trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es clave hacerlo bien, es clave no equivocarse, y cuando uno estudia o mira la estadística mundial de todos los últimos proyectos que en el mundo se han hecho, la gran mayoría la han pifiado, ¿no? Se han equivocado. La estadística da que el promedio de todos los proyectos de infraestructura de esta magnitud se han excedido en 25% de los presupuestos originales que tenían estimados y a la vez se han extendido en aproximadamente 8 meses respecto a los planes que tenían para su construcción, ¿no? Para un proyecto de 5.000 millones de dólares, equivocarse en el 25% del presupuesto y hacerlo con 8 meses de demora es pasar de un proyecto de 5.000 millones de dólares a un proyecto equivalente de 7.250 millones de dólares, ¿no? Por lo que uno deja de vender y por lo que le cuesta más caro, por lo que le pifió en el presupuesto, ¿no? Eso lleva a un proyecto que uno concibe como rentable a un proyecto que deja de ser rentable y que no tiene capacidad ni de ser replicado ni de rentar la inversión comprometida, ¿no? Entonces, nos hemos tomado nosotros como compañía y como sector muy en serio esto de encarar los proyectos de desarrollo de infraestructura con el casco de ingeniero realmente puesto, como nos gusta, porque sentimos, y lo decía Mariano, en Argentina tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la capacidad de poner un montón de gente capacitada a trabajar en pos de desarrollar estas cosas que son tan importantes para el país, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, y antes de pedir a nadie más que nos ayude, creemos que nos tenemos que ayudar nosotros mismos intentando hacer las cosas lo mejor posible desde el lugar que a cada uno nos toca, ¿no? Y lo bueno es que estamos todos medio en lo mismo, es un sector, especialmente cuando uno se comunica con el mundo, muy parecido al agropecuario, porque uno prácticamente deja de competir cuando lo que intentamos es entre todos abastecer el mercado global, ¿no? Distinto es cuando nos quedamos encerrados en el mercado local y medio nos peleamos, competimos para ver quién vende el gas que ya tenemos capacidad de producir. En cuanto se abre la tranquera al mundo, ya somos amigos, somos amigos, pero bueno, hacemos un trabajo más colaborativo y bueno, y compartimos muchísimo el know-how de lo que se va aprendiendo en los distintos desarrollos, ¿no? Acá Oscar mostraba recién el gasoducto y la planta de acondicionamiento, que por ejemplo la estamos construyendo con AESA, que es la compañía de PC y de Ingeniería y Construcciones de YPF, y estamos trabajando colaborativamente en eso también, ¿no? Así como toda la integración que con Tecpetrol se ha dado por la compartida de conocimientos y experiencias de todos los desarrollados hasta ahora. Así que realmente es un desafío que es fenomenal, es un desafío fenomenal para la economía argentina y realmente estamos orgullosos de poder haber avanzado tanto en tan poco tiempo, de haber dado este primer paso con la barcaza de licuefacción, que es espectacular porque tenemos una planta prácticamente piloto, 10 veces más chica de la que queremos construir, operando en Argentina. Ayer batimos el récord de producción de GNL con 3.400 metros cúbicos licuados en el día, que es un montón de gas. Y vemos que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo con eficiencia, aprendiendo un montón con la planta piloto en funcionamiento, que nos permite entender muy bien qué es lo que viene por delante a la hora de llevar esto a una escala distinta, ¿no? Así que bueno, corto ahí. Perfecto, muy bien, muy claro, Marcos. Y otra vez rescatando un par de cosas ahí, dijiste, no quiero que nos olvidemos.
la ventaja competitiva del talento de la Argentina. Ese otro hay que saberlo también, porque muchos países tienen también una larga historia de producción de petróleo y gas, pero no necesariamente tienen el talento in situ en su país. Deben importar ese talento. Y la Argentina hoy es un exportador neto de talentos al mundo en la industria del oil and gas. Así que ese punto sinceramente es clave. Y el éxito del tango, por supuesto, y lo que has dicho del potencial de poder multiplicar, eso son todas cosas que obviamente debemos rescatar. Siguiendo, entonces yo quisiera, Diego, te doy la palabra y tal vez desde KPMG, a ver alguna pregunta. ¿A quién querés preguntar? Y un poquito Yo de quisiera hacer challenging. Adelante. una consulta a Oscar. Creo que claramente, por todo lo que venimos charlando, la potencialidad de Vaca Muerta no se discute. Creo que, por otro lado, los productores están enfocados claramente en incrementar los niveles de producción, en aprender de sus curvas de aprendizaje, en disminuir los costos. Y cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de la exportación vía liquidificación, hablamos de la exportación gas a Chile, hablamos de centros productivos lejanos de las demandas. Un poco la pregunta que le quería hacer a Oscar es cómo él avisora el sector del midstream, si puede haber, o cuál es el nivel de inversión que avisora hacia adelante en función de que estos monstruos realmente lleguen a producir lo que avisoran producir. Y por otro lado, ¿cómo lo empalmás o qué sinergia le ves? Recientemente salió una resolución en relación con el almacenamiento de gas natural. Si ves que eso puede tener un impacto en nuevas inversiones o en algunas sinergias con los midstream ya instalados. Bueno, vamos por parte. En primer lugar, claramente el potencial que esto tiene en cuanto a crecimiento del midstream es muy importante. Nosotros mostramos acá una obra que ya está próxima a terminar, son 150 kilómetros de gasoductos, pero la obra está viva. Ya hoy estamos en contacto con otro productor que ya nos está demandando extender esta obra en 39 kilómetros más, y entendemos que lo que hoy es el tronco de un árbol un tanto pelado, con el tiempo se va a convertir en un tronco que va a tener ramificaciones por todos lados, en la medida, insisto, que tengamos una política clara al respecto y que en este caso los productores puedan seguir desarrollando el potencial que Vaca Muerta tiene. O sea que lo que veo hacia futuro es un futuro, lo veo con optimismo, digamos, no creo, piensen que todo lo que hacemos acá tiene recuperación de inversiones de 10, 12, 15 años, o sea que supera los términos eventualmente de un gobierno, y creo que, bueno, Argentina, como decían anteriormente, su matriz energética, el 53% es gas natural. Si erramos en la política de desarrollo del gas natural, vamos a estar en un serio problema, ¿sí? Porque claramente la Argentina no va a crecer. Entonces creo que, bueno, en eso hay que trabajar todos juntos, como decía Marcos muy bien, y me pareció muy bueno porque me vive peleando bastante, y no dice que puede licuar porque, bueno, quien le transporta el gas es a través de un experto en el tema, ¿sí? Pero independientemente de eso, lo que creo que la industria de oil and gas tiene que empezar a dar muestras de madurez, de unidad, y bueno, y de estar más juntas, porque creo que juntos se pueden armar sociedades que pueden desarrollar con mucho más fuerza todo el potencial de Vaca Muerta. Respecto al tema de los reservorios, mirá, todo lo que podamos agregar para de alguna manera hacer mucho más flexible la producción, bienvenido es, ya sea incrementando demanda por un lado, generando exportaciones por gasoducto por el otro, exportaciones de LNG, donde también estamos trabajando nosotros en lo que hace a un estudio que esperamos tenerlo terminado para septiembre, tener ahí el FID finalizado. Todo hace a que, bueno, sin duda los productores tengan una visión, ¿sí? Una proyección de la producción y en consecuencia las inversiones que tienen que llevar adelante, y no tener que estar con esto fluctuante de que si es verano o que es invierno. Entonces creo que los reservorios te van a dar la posibilidad de mantener una producción de manera estable, y te lo tomará el mercado, eventualmente cuando el mercado no está, bueno, irá al reservorio para sacarlo en el momento que el mercado lo demanda. No estamos en eso todavía, es posible que en algún momento nos incorporemos como midstreamer que somos, o sea, fuimos los primeros midstreamer
en Vaca Muerta. Bueno, esperamos consolidarlo con muchas otras cosas, pero entiendo que es muy positivo si podemos desarrollar ese tipo de emprendimientos. Está bien, está muy claro, importante, también rescato el concepto de la flexibilidad que dijiste ahí, todas cosas importantes. Bueno, yo diría ahora en la segunda ronda, dado que ya hemos hablado del potencial, de lo que realmente se puede hacer. Estos señores no solo nos han contado que se puede hacer, sino que lo han hecho. Nos han contado también que no lo han hecho en muchos lugares, sino que lo hacen en la Argentina, que ha comenzado a crecer. Así que vamos a ir a la pregunta más picante y difícil, y yo los voy a incomodar un poco porque realmente necesitamos que eso pase rápido. Así que todos capaz han estado pensando un poquito en eso. A vos, Daniel, te di más tiempo, así que voy a empezar por vos. ¿Para cuándo si son 50.000 en los Estados Unidos, para cuándo los 10.000 en la Argentina? Y no solo hablo de Exxon, del resto. ¿Qué falta y qué tan pronto puede suceder eso y qué necesitamos? Bueno, creo que como para poner un poco de contexto a los mecanismos por los cuales los inversores, y más que nada, digamos, las empresas, hay una variedad de empresas, ¿no es cierto?, en Argentina que están trabajando en Vaca Muerta. Un grupo de ellas que tienen portfolio internacional alocan capital de acuerdo a lo competitivo del proyecto, ¿no? Nosotros estamos en ese grupo donde necesitamos, evidentemente, que el proyecto sea competitivo para poder alocarle el capital, ¿no es cierto? Entonces, creo que la respuesta se basa mucho en entender cuáles son las condiciones de competitividad que van a permitir realmente alocarle suficiente capital, inclusive para lograr una escala aún mayor de desarrollo, ¿no es cierto? Siendo tu comentario, nosotros, por ejemplo, en Permian estamos ahora trabajando con 55 perforadoras de alta especificación y proyectando 1 millón de barriles, o sea, el doble de la producción de Argentina para los próximos 5 años, ¿no es cierto? O sea que eso mismo es, con alguna escala, con algunas limitaciones distintas, digamos, pero es un poco lo que uno aspira. Para eso, evidentemente, tiene que haber la posibilidad de poder competir y de poder alocar el capital de nuestra empresa a ese proyecto, ¿no es cierto? Nosotros en junio de este año hicimos un anuncio que implicaba una producción en los próximos 3 años de aproximadamente el 15-18% de la producción de crudo de Argentina, en unos 75.000 barriles por día, con 90 pozos horizontales, un poco para poner también alguna otra métrica atractiva. Estos pozos horizontales de 3.000 metros, 3.200 metros, que es lo que estamos haciendo nosotros, implica que uno perfora 3.000 metros de profundidad y después el pozo se lateraliza y se hacen otros 3.000 metros de longitud, que es la longitud entre la unión ahí de 9 de Julio y Libertador hasta Constitución. Ese es el largo de un pozo horizontal, ¿no? Tratando de competir con Marcos acá en ejemplos de la vida cotidiana. Así que bueno, ese es el tipo de tecnología que hay que traer, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, la respuesta depende de que esto sea lo suficientemente competitivo para continuar atrayendo ese capital. Y eso requiere un marco regulatorio estable, que tengamos la posibilidad de tener acceso a precios de referencia internacionales, porque el proyecto se basa justamente en la comparativa, en tener parámetros similares para poder hacer una comparativa eficiente, que incluye el tema de precios, incluye la posibilidad de eventualmente, por ahora es todo traída de capital argentina, pero eventualmente aspiramos a poder devolverle al accionista parte de esa inversión a través de dividendos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las condiciones un poco de marco, con condiciones de estabilidad que permiten todos los años, y el tema de ser una cosecha es una buena analogía, aquí todos los años, a diferencia de un proyecto offshore que se hunde en 2.000 millones de dólares, aquí todos los años uno va a pedir el capital a alocarse el próximo año, ¿no es cierto?
Entonces, esas condiciones de competitividad tienen que ser estables y permanentes. Clarísimo, muy bien. Evidentemente, reglas estables a futuro. Y también rescato que dijiste que no es necesariamente la falta de tecnología, esos pozos se hacen y se hacen largos y demás, pero la necesidad de esas reglas claras. Estamos cortos de tiempo, así que la misma pregunta para Horacio, Voy a ser corto. en un minuto, sin video, por favor. Sin video. Y sin video. ¿Para cuándo el próximo Fortín Pero u otros? Te voy a contestar Minuto. más porque puede ser que nosotros hagamos un área, pero lo importante es que Vaca Muerta sea grande. Para que existan esos volúmenes que vos hablaste, 3 cosas se necesitan. Estabilización de la macro para que haya financiamiento. Porque para esos volúmenes tenemos que hacer 1.000 pozos por año, más infraestructura, son 20.000 millones de dólares por año de inversión. Entonces, si no hay financiamiento, no va a poder ser posible. Después se necesita una legislación sobre Vaca Muerta para que haya largo plazo. Y después, que no es menor tampoco, que ese ya no es que estamos diciendo todo, alguien lo tiene que hacer. Ahora eso es algo que tenemos que hacer en la industria, es mejorar la productividad de la logística. Y para ayudar a las cosas cotidianas, un yacimiento de 200 kilómetros cuadrados, que tenga parecido a Fortín de Piedra, necesita el manejo de arena, es un edificio de 1 hectárea por 70 pisos de arena. Imagínense lo que es logística. Por eso yo les decía que era muy importante el tema de la cadena de valor. Nosotros hoy en Argentina tenemos ¿y con quién competimos si hacemos un Vaca Muerta grande? Como estaba marcando Marcos, más el petróleo. Podemos decir Permian, podemos decir Estados Unidos. ¿Cómo está nuestro costo de pozo con los Estados Unidos? Entonces, uno puede decir, para competir tengo que ser competitivo con ellos. Si uno va y dice, en el largo plazo voy a poder tener la misma productividad que Estados Unidos, es no. Me va a ayudar Vaca Muerta. Hoy nosotros tenemos un costo de pozo, si uno agarra un pozo de Tecpetrol y lo hace y lo pone en Permian, con los costos unitarios que nosotros tenemos en Estados Unidos, estamos entre 30 y 35% más caros. Entonces hay que trabajar entre toda la cadena de valor para bajar el costo. Ya está. Claro, bien dicho, perfecto. La macro y la competitividad de la logística y demás. Marcos, 1 minuto de ese reloj. ¿Qué más se necesita? Está todo prácticamente dicho. La macro, la competitividad, la estabilidad del marco regulatorio y los esquemas impositivos claros que determinen qué es lo que nos queda a los que invertimos para que los proyectos sean rentables, ¿no? Son esas las grandes cosas, pero el principal desafío, yo vuelvo sobre lo mismo, de vuelta está en lograr esa productividad, ¿no? Y ese pozo que por ahí para romper el mito, ¿no? Que se perfora en el Libertador y, ¿dónde dijiste? 9 de julio, baja 3 kilómetros para abajo, son 3.000 metros, y después se va hasta Constitución. Para los que no entienden del tema, la cosa recién ahí empieza, ¿no? Porque el mito es que Trépano, uno piensa taladro, saca cosas para afuera. En realidad, lo loco de esto del desarrollo del no convencional es que hace, no sé, 20 años en Estados Unidos, alguien creyó que era posible que esa roca a la que se accede a esa distancia por debajo de la tierra, que yo iba a traer una y me olvidé, pero es como el mármol negro que se pone a veces en las mesadas de las cocinas. Uno mira la Vaca Muerta en vivo, en directo, y es prácticamente igual a un pedazo de mármol negro. Y vos decís, acá no puede haber pero ni un globito de gas, ni una gota de hidrocarburo, ni loco. Bueno, alguien creyó que era posible fracturar esa roca de alguna forma con una altísima presión para microfisurarla toda y que todo ese gas y petróleo que está atrapado dentro de esa roca realmente salga. Ahora, para que eso pase en ese pozo que perforaron en 9 de julio y Libertador, hay que meterle 350 camiones de arena, más o menos, y 1.200 camiones de agua, ¿no? Adentro del pozo. Entonces la técnica de producción y puesta en desarrollo del petróleo y gas no convencional es meterle un montón de cosas adentro del pozo que implican que por cada locación de donde se perforan 4 pozos tiene que haber 6.000 camiones trayendo cosas durante un periodo de tiempo que varía, pero digamos entre 60 y 90 días. Y eso es lo que hay que lograr hacerlo eficientemente Minuto, y Marcos. como corresponde. Así que bueno,
básicamente eso, de vuelta ejemplo de la vida cotidiana. Clarísimo. Pero eso es, de vuelta, lo creo, lo más importante y es el desafío que Clarísimo. nosotros Y tenemos. no es el Metrobús el que lo va a solucionar en la 9 de julio. No, para nada. Es más complejo que eso. Oscar, ahora vos sí, apelo a tu... Espero, como dijo Rodolfo, Dale. no irme de pista, así que Da- voy a intentar quedarme adentro. Dame 30 segundos, así cerramos en Sí, otros muy 30 y simple. entregamos el Hasta ahora tiempo solo formal. hablamos de producción, exportación, ¿sí? Nos está faltando cortar la importación. Y para eso sí o sí es necesario llevar adelante infraestructura. En la actualidad hay una licitación que se postergó ahora para el próximo gobierno de un gasoducto que en teoría con el volumen o gas de Vaca Muerta hay que llegar a los centros de mayor consumo que están alocados entre lo que sería GBA, Buenos Aires y Rosario. Por lo tanto, hay que seguir de cerca esto porque la licitación está prevista su presentación de ofertas para el 31 de marzo del próximo año, lo va a tener el nuevo gobierno y es importante insistir en esto si queremos, aumentar, incrementar la producción de Vaca Muerta porque sí o sí necesitamos salida. Los gasoductos de TGN y TGS en la actualidad en la cuenca neuquina ya están en su máxima capacidad. Por lo tanto, si queremos mayor capacidad necesitamos más infraestructura. Bueno, muy claro. Y entonces estamos sobre el tiempo. Por supuesto, les agradezco a todos los panelistas su actitud y su openness que tuvieron para comentar. Yo, para cerrar, quiero rescatar y reforzar los conceptos que se dijeron aquí. Primero que nada, el potencial de Vaca Muerta. Estamos en un lugar único donde ningún otro país del mundo está, además de los Estados Unidos, para desarrollar ese potencial. Está en un lugar geopolítico que no lo tiene nadie porque está en una parte estable del mundo. El resto del gas no está ahí, ni del petróleo. Lo hemos hecho, esta gente lo ha hecho, toda nuestra cadena de valor lo ha hecho y hemos producido en forma eficiente. Estamos en el punto de subir. ¿Qué nos falta? Las cosas que ellos dijeron, evidentemente. Pero nada de eso es imposible que nuestra industria no resuelva. Al contrario, yo no escuché decir aquí ningún comentario que diga no podemos resolver lo que tenemos que hacer para seguir creciendo. Marcos dijo claramente, esto puede superar a las exportaciones del agro rápidamente, haciendo esa analogía muy clara, y ahí eso va en 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares muy rápido, en 5 o 6 años. Lo que sí queda, yo creo que fue el comentario común al final ahí, sobre qué queda. Bueno, queda un marco regulatorio y que la Argentina dé de una vez por todas, no beneficios, pero sí reglas de juego y confianza a largo plazo para que esa inversión esté. Si eso está, el resto parece estar en muy buenas manos de este gran equipo y del talento en la Argentina. Con eso, muchas gracias.